Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a realizar un análisis de entorno y de factores externos que pueden influir en los modelos de negocios. Para el análisis de este entorno se podrán utilizar el análisis Pestel y también las 5 fuerzas de Porter. En este caso, vamos a analizar primeramente el entorno genérico y específico del análisis Pestel y de las 5 fuerzas de Porter. Aquí observamos básicamente una figura que determina, o pueden observar allí, un entorno general y un entorno específico. En este caso, hablamos de un entorno general, es algo que rodea totalmente al emprendimiento, que podrían ser los factores políticos, legales, también los factores económicos, todo el entorno medioambiental, los factores socioculturales que determinan el consumo y la producción, por ejemplo, del bien que vamos a tener como objeto de este plan de negocios, y también todos los factores tecnológicos. Ahora, en un análisis o en un entorno más específico tenemos básicamente a los proveedores que nos dan los bienes o los insumos que vamos a utilizar para la producción del bien final, la competencia, también tenemos a los bienes sustitutos, a los clientes y la rivalidad que existe dentro de ese entorno empresarial. Hablamos de que este plan de negocios puede tratarse tanto de bienes como de servicios. Entonces, ¿qué percibimos al realizar este análisis de el entorno de los factores externos? Puedes averiguar el impacto que tendrá básicamente sobre el sector en el que nos encontramos. Ojo, que sería sobre el sector en específico, ¿sí? Y no sobre nuestra empresa en particular, hablando de ese factor o entorno externo, que podrían ser la normativa jurídica, los factores económicos, políticos, culturales, demográficos, los sociográficos, también todo lo relacionado a lo tecnológico, medioambiental, y este es el análisis Pestel. ¿Está bien? Que sería todo ese entorno externo que puede hasta cierto punto influir dentro de ese emprendimiento en particular. Entonces, lo que nos interesa es estimar cuál va a ser el impacto más o menos relevante y que previsibilice o podamos previsualizar la evolución que va a tener cada uno de estos factores mencionados. Está bien, el tema jurídico, el tema económico, el tema político, ¿sí? Y que este factor determine. Entonces es importante que la evolución de cada uno de esos factores nos dé a nosotros una visualización específica de lo que va a acontecer en un futuro cercano. ¿Está bien? Entonces vamos a previsibilizar ese entorno externo. En este caso, la estructura para realizar un buen análisis Pestel, en este caso sería descubrir los factores que influyen dentro de cada uno de los aspectos. Entonces, para yo saber eso, debo describir primeramente cada uno de los factores, ya sea el político, el económico, el social, el tecnológico, toda la cuestión medioambiental o legal y lo concerniente también a eso medioambiental y legal. También describir la forma en la que impacta esto al sector en el cual yo me desempeño, ¿sí? Dependiendo, como les decía, si produzco bienes o si también produzco servicios, ¿sí? Y cuantificar cuál va a ser el impacto que eso va a generar. Actualmente tenemos en el país un caso de delito medioambiental, que sería lo del frigorífico, que les voy a enviar un documento también referente a eso dentro del grupo. Y ese impacto es el que se debe analizar antes de hacer las cosas, ¿está bien? Antes de yo previsibilizar o colocar una empresa en un lugar, yo tengo que ver todas las cuestiones medioambientales, el marco legal, el marco quizás económico que yo necesite. Entonces es importante también ver los impactos que eso generan al sector y también por sobre todo a mi emprendimiento, ¿verdad? Entonces, es importante describir cada uno de esos factores mencionados. Entonces, pasemos básicamente a
la descripción de esos factores, ¿sí? Y la medición específicamente o las variables a considerar para la medición de los resultados del impacto de cada uno de esos factores. Entonces, yo elaboré básicamente un cuadro explicativo, ¿sí? A fin de que ustedes puedan observar o visualizar las características, ¿sí? En este caso sería el factor económico. En cuanto a la descripción, serían las variables macroeconómicas que evalúan la situación actual y la situación futura de una economía en particular. Entonces, al yo analizar el entorno macroeconómico, ¿sí? Analizo lo que está pasando no solamente quizás en mi país, sino también estoy viendo básicamente lo que está pasando en el mundo y cuál es la evolución que esto está generando. Entonces, algunas variables que yo puedo tener en cuenta en cuanto a los factores económicos serían, por ejemplo, el crecimiento actual y el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto, también del consumo interno de mi producto o de mi servicio, también las variables de ahorro e inversión, también necesariamente la inflación, la tasa de inflación, básicamente la evolución también de los tipos de interés dentro del mercado y también la tasa de desempleo. Entonces son factores económicos que hacen al entorno externo, ¿está bien? Entonces serían las variables a considerar cuando hablamos del aspecto económico. Ahora también podemos o debemos analizar el factor sociocultural, que podrían ser las variables demográficas sobre los cambios sociales y culturales que la población está atravesando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varias variables a considerar. Por ejemplo, la evolución de la pirámide de población, ¿sí? La población económicamente activa, las características de esa población, entonces es importante también la densidad poblacional, cuánto sea el crecimiento, cómo crecen, qué consume esa propiedad, esa población, perdón, y de acuerdo a dónde reside también esa población, entonces es importante. También tenemos la tasa de natalidad, la de mortalidad, la evolución también de la cuestión migratoria, ¿sí? Tanto la de emigrar, que es la de salir, como la de inmigrar, que sería ingresar, ¿sí? Entonces, en este caso también es un factor importante esa mezcla cultural que hay. También el nivel educativo, netamente, y también los valores sociales, morales, éticos que se mantienen dentro del contexto en particular. Entonces, en cuanto a estos factores tecnológicos, debemos analizar, o para describir primeramente estos factores, serían el nivel científico y la infraestructura tecnológica dentro del contexto determinado que estamos analizando, ¿sí? Acuérdense que es el entorno externo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Primeramente, el nivel de desarrollo tecnológico, ¿sí? El grado de implantación de esas tecnologías de información y comunicación en la población, ¿sí? El grado también de que esa tecnología se encuentre o no obsoleta, también es un punto a analizar. El porcentaje del Producto Interno Bruto que va a la inversión en cuanto a también lo referente al factor de inversión dentro del entorno tecnológico en particular es un punto importante a mencionar en este factor que sería el factor tecnológico. En este caso vemos el factor necesariamente de innovación, como decía, presente, entonces, dentro de este factor o de este entorno netamente tecnológico. Entonces, es un factor sumamente importante a considerar dentro de ese factor tecnológico, ¿sí? No puedo dejar de mencionar que hablamos netamente, como observarán en la pantalla, del Producto Interno Bruto en cuanto a
más D más I. ¿A qué nos referimos? Con eso nos referimos netamente a lo relacionado a la investigación, al desarrollo y a la innovación, ¿sí? Estos son factores determinantes que hacen al factor tecnológico. Entonces es sumamente importante también analizar esto y qué porcentaje dentro de ese Producto Interno Bruto se encuentra inyectado el tema netamente tecnológico en cuanto a la investigación, al desarrollo y a la innovación presente. También es importante el número de investigadores y el número de patentes que se van, podríamos decir, registrando a lo largo del año en particular. Entonces también es un factor determinante en el entorno tecnológico. En cuanto al entorno político, hablamos de un marco institucional que existe en un determinado contexto socioeconómico, ¿sí? Al referirnos de un estado en particular. Entonces, primeramente tenemos que ver el tipo y las características de ese sistema político vigente, también la transparencia, la solidez y la madurez que tiene este sistema político, porque eso también determina mucho dentro del entorno empresarial, porque las cuestiones políticas también impactan de algún modo y por sobre todo las decisiones políticas impactan siempre en el entorno empresarial. Entonces también el nivel de estabilidad que tiene el gobierno, ¿sí? No es lo mismo invertir, por ejemplo, en Paraguay que invertir quizás en Venezuela, o para dar algo más concreto, invertir en Brasil o invertir en Argentina, invertir en Paraguay. También cada uno tiene sus pros y tiene también sus contras. Entonces sería ideal también conocer básicamente el entorno político antes de realizar una inversión. También es importante mirar las políticas monetarias y también las políticas financieras que tiene el Estado como sí, y también la política de bienestar en particular. Recuerden que siempre el Estado mira un bienestar general porque ese es su fin último. Entonces las políticas de bienestar, las políticas relacionadas al sector, podríamos decir, de la población por parte del Estado también es importante en cuanto al análisis que debe hacer una empresa antes de empezar la inversión. Siguiendo un poco, también en cuanto al factor legal, es importante el desarrollo legislativo que pudiera afectar netamente al sector, que serían todas las cuestiones también ligadas a la política, y por ahí también la importancia de esto, ¿sí? Que serían las leyes y las normativas en cuanto a tributación, en cuanto a normas legales, entre otros factores, y también los derechos de propiedad intelectual en cuanto a la producción de ese bien, desde luego. Y en cuanto al entorno medioambiental, sería el grado de ecologismo y la tendencia a lo sostenible, a la sostenibilidad de los agentes implicados en nuestro contexto. Entonces, aquí entra muchísimos factores, por sobre todo los relacionados a los daños medioambientales que se puedan ocasionar desde la producción, ¿sí? Hasta incluso el desecho de los productos que nosotros estamos poniendo a disposición en el mercado. Entonces, el porcentaje de reciclado de esos productos en cuanto al envase o al embalaje, también las energías renovables que voy a utilizar en el proceso de producción, así también la existencia de tasas ecológicas en particular, y también todo lo referente a las leyes medioambientales que debo mirar necesariamente a la hora de estructurar ese emprendimiento. Entonces, una vez que ya yo tenga definido este conjunto de factores que acabamos de analizar, que pueden impactar siempre en un entorno genérico, es preciso que nosotros analicemos factores específicos que pueden afectar a esa rentabilidad, ¿sí? Que yo pretendo tener dentro de ese sector determinado, que sería dentro del sector netamente de bienes o dentro del sector de los servicios en particular. Entonces, para ello se incluyen 4 de las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? En el Canvas que acabamos de analizar. Entonces, se determina básicamente lo referente a
o dirigido netamente a los proveedores, a los clientes, a los productos sustitutos y a la competencia que yo pueda tener dentro, ¿sí?, de ese sector en particular. Entonces se conecta ya con el modelo Canvas que habíamos analizado anteriormente y cómo estructurar ese modelo en particular. Entonces, ¿por qué olvidamos quizás la fuerza o la quinta fuerza de Michel Porter? Porque se denomina competitividad en cuanto a la propia industria que nosotros tenemos en específico. Entonces, esto va a determinar o se va a modificar siempre, ya que el entorno empresarial es un entorno sumamente cambiante. Entonces, vamos a describir cada uno de los factores de Michel Porter a continuación. Primeramente, analizamos lo relacionado a productos sustitutos en particular, que consiste en una evaluación, ¿sí?, de todas las amenazas que suponen las tecnologías alternativas para cubrir las mismas o parecidas necesidades. Cuando hablamos de un producto sustituto, hablamos de un producto que puede cumplir totalmente o puede llenar totalmente el vacío que existe en el mercado, que puede ser un producto idéntico o un producto similar. ¿Está bien? Por ejemplo, un sustituto, un producto sustituto de la carne vacuna sería la carne de pollo. ¿Está bien? Entonces sería un producto sustituto, algo que no es idéntico al producto que podemos llegar a producir, pero que sí tiene una similitud bastante pequeña, ¿sí? Bastante diminuta, pero sí es un sustituto cercano. Quizás no con el mismo sabor, pero sí con las mismas características y se puede utilizar del mismo modo. Entonces, cuando la amenaza del producto sustituto es elevada, significa que los beneficios de la empresa pueden verse siempre disminuidos, ya que el sustituto limita el precio al que se puede vender un producto dentro de ese sector. Es decir, que si el producto sustituto en este caso tiene un precio mucho menor o bastante menor al mío, entonces yo también tengo que tener en cuenta eso a la hora de poner un precio, ¿sí? Porque o si no, la gente va a preferir el sustituto cercano a mi producto. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? Puede ser el grado de sustitución. Si el sustituto cubre perfectamente las necesidades del producto al que sustituye, el grado de sustitución en este caso es muy alto, ¿sí? Entonces la amenaza también va a ser muy alta. Si son muy similares, ¿qué quiere decir? Que son muy similares, entonces los dos cubren las mismas necesidades y la gente va a elegir quizás por el precio o puede elegir por el precio. Y los precios relativos, que es que si el precio del sustituto es muy inferior al del producto al que sustituye, mayor también será la amenaza. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a cubrir la necesidad, es un punto a analizar, y a los precios, que acabo de englobar, creo, en la explicación que di anteriormente, pero vuelvo a repetir. En este caso sería si cubre totalmente la necesidad, ¿sí? Y también el precio. Si cubre la necesidad, entonces hay mucho riesgo, porque si es barato ese producto, la gente va a preferir ese producto, ¿sí? Y si nuestro producto tiene un precio un poco más elevado y cubre las mismas necesidades, entonces quizás solamente un segmento de la población va a acceder a comprar mi producto en detrimento del producto sustituto. En cuanto a los competidores potenciales, consiste siempre en evaluar la posibilidad de que nuevas empresas puedan ingresar a competir conmigo dentro de mi mismo sector. Entonces, cuando existe una elevada amenaza de nuevos competidores, significa en este caso que en un plazo determinado van a entrar muchas empresas, ¿sí?, a cubrir o a competir en mi mismo mercado. Entonces, en este caso también los beneficios que yo recibo necesariamente van a empezar o comenzar a disminuir. Entonces, ¿de qué va a depender quizás la disminución, o de qué va a depender, mejor dicho, quizás la disminución de estos factores? Bueno, dependerá primeramente de la amenaza de los nuevos
competidores. Y esta amenaza se puede dar de dos formas. Primeramente, la reacción de los competidores existentes ante la entrada de una nueva empresa, que es si la empresa, que en este caso la nueva empresa, espera una fuerte reacción por parte de las empresas que ya se encuentran siempre instaladas dentro de un mercado, ¿sí? Intentando siempre dificultar su entrada mediante una bajada de los precios o una intensificación de la publicidad, es decir, un aumento de esa publicidad. También pueden darse incorporando nuevos productos, en este caso una nueva línea de productos o productos más innovadores, o en cuanto a las producciones, en cuanto a los procesos de producción, ¿sí? Entonces, será menos probable que decida otra empresa entrar o ingresar a un sector porque se da cuenta que los que ya se encuentran en ese sector están mejorando y que ya le va a ser difícil quizás competir con ellos. Y la existencia de barreras para la entrada. Y esas barreras de entrada pueden hacer referencia a los obstáculos que deben superar esas empresas que no aportan en un sector y que desean hacerlo en otro. Vamos a dar algunos ejemplos de las barreras de entrada. Por ejemplo, la existencia de economías de escala por parte de las empresas que ya se encuentran instaladas y que hacen muy fuerte quizás la competencia dentro de ese sector, entonces es difícil que otros ingresen. También la existencia de productos que están altamente diferenciados, ¿sí? O que tienen una alta fidelidad de compra por parte del cliente, o sea que el cliente ya prefiere los productos que están en el mercado, entonces es difícil que la competencia pueda ingresar de la nada a ese sector en específico. También existen las barreras legales o administrativas, como analizábamos en los factores, ¿sí? Y entonces, en este caso, se requieran ciertas autorizaciones para poder ingresar y esa base legal impida mi ingreso porque sí, porque yo decidí eh, poner dentro del mercado una nueva línea de buses. No, yo tengo que tener en cuenta que hay un marco legal, una barrera legal que me exige la inscripción de esa empresa y cumplir con todos los requerimientos. Entonces ahí ya hay una barrera legal que impide que yo ingrese nomás a un sector sin cumplir con los requisitos, ¿sí? Yo debo necesariamente tener que cumplir con todos esos requisitos y estar inscripto para poder operar. ¿Está bien? Entonces ahí hay una barrera legal también, ya que condiciona la entrada de un nuevo o de una nueva empresa dentro de ese mundo empresarial en particular. Entonces también la dificultad para poder acceder a canales de distribución netamente, es decir, cómo llegar hasta el cliente final. Y también puede haber una dificultad en cuanto a ese contacto directo también con el cliente final. Entonces, esto requiere también inversiones muy elevadas en ocasiones. Entonces, para yo tener un canal de distribución, tengo que contratar una empresa, lo puedo hacer por mí mismo, pero también requiero de ciertos factores, en este caso de un camión, por ejemplo, para llevar los insumos, entonces eso también acarrea una inversión. Y también la localización favorable de las empresas que ya se encuentran instaladas, que impiden también que otras nuevas empresas ingresen dentro de ese sector. Entonces, la existencia también del efecto experiencia por parte de las empresas que ya se encuentran instaladas, que pasaron desde luego por diversas etapas que hacen en la mayoría de los casos mucho más difícil que nuevas empresas ingresen. Y también la existencia de barreras de salida. Las barreras de salida serían los factores de carácter económico, estratégico o emocionales que han costado salir del sector en específico. Entonces, en cuanto al análisis de la tercera fuerza en particular, sería la intensidad que tiene netamente la competencia actual. Entonces, consiste también en evaluar la rivalidad entre los competidores que están instalados ya en un sector y cuando esta rivalidad entre competidores existentes es muy elevada, las empresas ven la oportunidad de mejorar su posición, ¿sí? Reduciendo los costos y también los precios, incrementando la diferencia de sus productos o de sus servicios
o quizás de ambas cosas a la vez. En el caso extremo se encuentra la ausencia de la rivalidad, es decir, un monopolio. El grado de rivalidad entre los competidores existentes puede depender de muchas cosas. ¿Está bien? Bueno, al hablar entonces, netamente explicando lo primero, podemos decir que puede existir varios competidores dentro de un mismo mercado o puede existir también, bueno, en este caso existe una rivalidad porque son varios los competidores que se encuentran dentro de un mercado. Pero hay mercados en los cuales se ejerce un monopolio, es decir, que solamente una empresa se encuentra operando en ese lugar, entonces, o en ese servicio o ofrece ese bien en particular, entonces las demás empresas no pueden ingresar, entonces en ese caso hay una ausencia de rivalidad porque no hay otras empresas. Bueno, en cuanto al grado de rivalidad entre los competidores puede darse por el número de competidores y también por su grado de concentración. Si existen pocos competidores y de gran tamaño de rivalidad, será menor porque en muchos casos las empresas más grandes suelen marcar las reglas que rigen a la competencia. En este caso, los competidores grandes estipulan todo lo relacionado a precios, características del producto y compañía. También lo referente al crecimiento del sector industrial, que serían los sectores en crecimiento. Todas las empresas pueden mejorar los resultados sin que las demás tengan que reducir los suyos. Por el contrario, los sectores maduros o en declive, la rivalidad aumenta, en este caso, dependiendo básicamente también de cómo se vaya comportando y de en qué etapa se encuentre la empresa, también va a determinar o no de cuán pesada o cuán fuerte va a ser la competencia dentro de ese sector. También el grado de diferenciación de los productos o servicios que ofrece un sector. Cuanto más diferenciado son los productos o los servicios, siempre va a ser menor la rivalidad existente. Cada quien produce y cada quien vende al precio que considera eh, oportuno, dependiendo del producto o del servicio que ofrece. Y los costos fijos de la actividad, cuanto más elevados sean los costos fijos de una actividad, mayor también será la necesidad de trabajar para obtener la plena capacidad y por lo tanto siempre también será mayor la rivalidad. En cuanto a la cuarta fuerza en particular, sería el poder de negociación que tienen los proveedores en particular. En este sector de negociación con los proveedores en particular consiste en evaluar la posibilidad de que los proveedores puedan fijar las reglas de juego dentro de esas relaciones con la empresa en particular. Entonces, consiste en un elevado poder de negociación que tienen los proveedores, significan que estos pueden también modificar las condiciones de venta de los productos o servicios en cuanto al precio y en cuanto a la calidad. Y por lo tanto los beneficios de la empresa a las que proveen pueden verse disminuidos. Es importante mencionar que si un insumo sube de precio o si me suben el precio de la logística de algo, también va a tener incidencia directa en el precio final de ese producto. Entonces, eso es muy importante también tener en cuenta. Este poder de negociación de los proveedores va a depender primeramente del número de proveedores y del grado de concentración que tenga, y esto va a depender también siempre del producto o del servicio que yo ofrezca, ¿sí? Entonces, también los proveedores pueden ser que existan dentro de ese punto muchos proveedores, como pueden que existan nulos proveedores, o exista solo un proveedor interno. Quizás todos los proveedores sean externos, entonces eso también condiciona. También el grado de diferenciación de los productos o servicios que ofrecen los proveedores. También la existencia de productos o servicios sustitutos a ese producto, a ese servicio que me ofrece a mí el proveedor. También la existencia de productos o servicios que necesariamente el proveedor pueda darme, pero quizás no en ese momento. A eso nos referimos con existencia. ¿Está bien? Sería el stock que tienen los proveedores como para poder satisfacer las demandas del mercado. También la amenaza de integración vertical hacia adelante por parte del proveedor en particular. Es importante mencionar también que cuando hay pocos proveedores
o un solo proveedor, también depende mucho del grado o del nivel de producción que yo tenga para que me seleccione a mí en diferencia con los demás competidores dentro del mercado que también están produciendo lo mismo y que también necesitan los insumos. Entonces, depende mucho de eso también para que me provean en particular. También es importante mencionar la importancia del producto o servicio del proveedor sobre el costo final de nuestros productos. Como les decía, desde luego siempre va a tener una incidencia considerable que el proveedor cambie algún patrón y que eso desde luego va a incidir en el precio final. Y la quinta fuerza sería el poder de negociación de los clientes. Consiste en evaluar también la posibilidad de que los clientes puedan fijar las reglas del juego en cuanto a la relación con la empresa. Cuando existe un elevado poder de negociación de los clientes, significa que estos pueden modificar las condiciones, por ejemplo, pueden modificar el precio o la calidad para comprar a las empresas y por lo tanto los beneficios de estas empresas pueden verse disminuidos. Entonces, ¿cuáles son las características o cuáles son eh, los factores a analizar dentro del poder de negociación? El número de clientes y el grado de concentración de los mismos, también el grado de diferenciación de los productos o servicios que nosotros ofrecemos a los clientes dentro de un mercado en particular. También es importante mencionar el grado de rentabilidad del sector del cliente industrial, porque en este caso ya hablamos quizás por lo concerniente a que las empresas también llegan a ser clientes en un punto en particular dentro de esa cadena productiva. También la amenaza de integración vertical hacia atrás por parte del cliente industrial y también la importancia de nuestro producto o servicio sobre el costo final que se le recarga al cliente y la información de la que dispone el cliente en cuanto a las características de nuestro producto y a cómo este producto está también producido. Entonces, depende mucho también de eso. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener una empresa que produce, por ejemplo, algún sustituto cercano a los productos que se venden mucho dentro del mercado o que mi emprendimiento se dirija, por ejemplo, a algo artesanal en detrimento con, por ejemplo, empresas grandes que ya se dedican a la producción de lo mismo que yo, pero en cantidades industriales con, obviamente, el uso de químicos y compañía, pero que sí tienen una directa relación. Y por último, hacemos o decimos que el análisis interno, tanto como el análisis externo, también dependen o fijan lo relacionado a la cadena de valor y al entorno. Entonces, nosotros debemos realizar un análisis exhaustivo de ese entorno externo, ¿sí? O ese análisis externo, tanto en nuestro entorno más cercano como también en nuestro entorno más lejano, perdón, como también en nuestro entorno más cercano. Además, es importante analizar y realizar un listado de los factores que tienen más impacto en mi emprendimiento o en nuestro emprendimiento en particular, y esos son los que van a determinar tanto las oportunidades como las amenazas. Recuerden que las oportunidades y las amenazas se encuentran dentro del mercado y las fortalezas y las debilidades las tengo dentro de la empresa. Entonces, al analizar la cadena de valor desde el punto de vista del cliente y de las necesidades, cuando determinamos nuestra propuesta de valor para los clientes, podremos también enumerar cuáles serían nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Al nosotros conocer bien y redactar, hacer una buena redacción de esos clientes o de ese cliente real y potencial, entonces yo voy a tener también y voy a poder saber también cuáles son mis fortalezas y debilidades para llegar hasta ese cliente en particular.